bienvenidos a todos aquellos que nos visitáis, que sé que hoy hay mucha gente que a lo mejor ha estado aquí por primera vez. Entonces, para los que estáis aquí por primera vez o para los que nos visitáis, que sepáis que estamos tratando estos últimos domingos una serie de mensajes sobre la oración, ¿no? Y en la Biblia nosotros llamamos orar, o la oración es simplemente hablar con Dios, no es nada más complicado, simplemente hablar con Dios. El tema que habíamos escogido para hoy, o que hemos escogido para hoy, tiene que ver con cómo se relaciona esa posibilidad, esa opción, esa acción de hablar con Dios con un proceso de transformación personal. Así que hoy tenemos una idea central y es muy sencilla. Y es que la oración no es solo pedirle cosas a Dios, sino vivir una historia de amor con Él. Por eso lo hemos titulado al mensaje de hoy Love Story. Los más viejunos como yo recordamos la película. Preciosa película, por cierto. Preciosa banda sonora también. Y en esa historia de amor somos transformados en lo más profundo de nuestro ser. No solo es una historia de amor, es una historia de amor que transforma, que me transforma a mí. Y hemos leído el pasaje, lo ha leído Tony, el pasaje que tenemos para hoy. Yo lo tenía puesto en la Reina Valera 60 para no complicar. Como decía Jaume Allenas, lo repito mucho, pero es que me hizo mucha gracia cuando lo dijo. Si San Pablo la leía, ¿por qué no nosotros? ¿No? Yo cuando lo dijo en aquel congreso me caía de la risa. Bueno, entonces en la Reina Valera 60, en esta versión, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, o esa palabra Abba no solamente es padre, es papá, ¿vale? Es la forma cariñosa, la forma de los niños de referirse al Padre. Y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de algo muy importante, de que somos hijos de Dios. Y lo que este pasaje está diciéndonos es que la oración nace de una relación con un grado de intimidad, de una oración íntima, pero puede ser más o menos íntima. Depende de nuestro grado de intimidad con Dios, ¿no? De una relación íntima, no de una obligación. No estamos hablando con un juez que esté lejos, sino con un papá, un padre, que como todos los papás, se supone que debería ser, pero como los papás aman y son amorosos. Me resulta curioso, al meditar en esto, esta semana estaba pensando, yo he tenido mi pasado católico, ¿vale? Que cuando yo iba a confesarme y me querían poner la penitencia fuera orar. Como si fuera un castigo. Y no es una obligación, es una relación íntima con Dios. Así que para que la oración forme parte de un proceso de transformación, vamos a ver varios aspectos. Vamos a hacer una escalera de 3 peldaños. Y los peldaños que vamos a estar viendo el primero es creer que Dios existe. El segundo es buscarle. Y el tercero es comenzar una relación con Él en la que vamos a ser nada menos que adoptados como hijos de Dios. Así que el primer punto lo he titulado así: creer o no creer, esa es la cuestión. Que me perdone Shakespeare por la transliteración, ¿vale? Pero creo que a todos nos viene a la mente a qué nos estamos refiriendo. Claro, es un aspecto implícito en el tema que nos ocupa. ¿Cómo voy a hablar con Dios si no creo que existe? Para poder hablar con Dios, primero tengo que creer que Dios existe. Así que he escogido un versículo que los que somos de escuela dominical, también de niños, porque aunque tengo mi pasado católico, pues fui a la escuela dominical ya siendo niño, este me lo tocó aprender de memoria, me tocó aprender el capítulo entero. O Hebreos 11 es uno de estos que antaño memorizábamos más, debo decirlo, y es una bendición que lo sepáis. O sea, yo no sé la cantidad de versículos que vienen a mi mente de los que aprendí de niño. Yo le por toda la gente que trabajó con nosotros. Así que Hebreos 11:6 dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y por esto viene el tema de este primer punto. ¿Cuál es el primer punto para acercarse a Dios? Creer que le hay, que existe. Hay un segundo punto, que es el que veremos en el segundo punto,
que es galardonador de los que le buscan o que recompensa a los que le buscan. Pero no vamos a hacer spoiler porque es el punto 2. Es decir, para acercarse a Dios hay que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Cómo voy a hablar con alguien que no cree que exista? ¿O por qué creer en Dios en un mundo como el de hoy, en un mundo escéptico, en el que la idea de Dios ya está superada? Bueno, esto es un clásico, pero no porque sea un clásico es cierto. Yo converso con personas que no creen en Dios. Muchísimas veces estoy rodeado de ellas, tengo muy buenos amigos que no creen en Dios. O que les da igual la idea de un Dios. ¿Vale? Esa es la diferencia entre ateísmo y agnosticismo, por si acaso alguna vez no lo habéis pensado y habéis dicho, no, yo soy ateo, porque no sé si existe Dios o no, pero me da igual. No, eso no es ateísmo, eso es agnosticismo. El ateísmo es decir, yo afirmo rotundamente que Dios no existe. Es decir, yo creo en la no existencia de Dios. ¿De acuerdo? El agnosticismo es ni me va, ni me viene, ni me importa. Si lo hay, pues bien, y si no lo hay, pues también. Cuando establezco un primer contacto con personas que son incrédulas y sale el tema de mi fe, el clásico, normal, es una mirada de estas, que la mirada es la misma, pero luego la expresión de la persona depende del talante de la persona, ¿no? La mirada es siempre la misma y yo ya leo lo que hay por detrás. Los que son más amables, esa mirada, con palabras de condescendientes, ¿no? Te dicen lo siguiente. No te lo están diciendo, pero es lo que yo leo. Pobre ignorante, mente débil que necesita la fe para vivir. No te lo dicen, pero lo estás viendo claramente en la mirada. Los que son más atrevidos y su mirada ya se corresponde, pues a lo mejor te dicen, yo soy más inteligente y no necesito creer en esas tonterías y en esos cuentos de hadas. Cuando alguien me manifiesta ese tipo de comentarios, lo que suelo hacer es responder lo que verdaderamente creo, y es que me encanta conocer a gente que tiene fe. Cuando alguien me dice que no cree en Dios, le digo, ¡jo, qué bien! Me encanta conocer a gente que tiene fe. Claro, normalmente se quedan descolocados, pero si te acabo de decir que no creo en Dios, ¿por qué me dices que tengo fe? Y entonces normalmente ya, pues como ya sé que les ha surgido la duda, pues ya se la explico directamente. Y les explico, es que hace falta fe para creer que Dios existe, pero también hace falta fe para creer que Dios no existe. Al final es una cuestión de fe. Y alguien dirá, no, yo no creo en Dios y no creo que sea por fe. Es la religión la que requiere fe, es la religión la que carece de lógica, la ciencia, la razón, bla, 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 todo lo demás que ya sabemos. Lo que pasa es que casi ninguna de esas personas que afirma esto se ha parado a pensar que para no creer en Dios deben creer en otras cosas. Una inmensa mayoría de la gente que yo conozco no cree en Dios y cree en otras cosas, y esas cosas las cree por fe. Se las enseñaron en el instituto, se las explicó un profesor en la universidad, las han oído en un podcast o las han oído en la tele. Pero muy poca gente, por no decir nadie de los que conozco, son realmente científicos o gente que se ha parado a estudiar científicamente las afirmaciones en las cuales basan su fe de no creer en Dios. Si investigas, y no hace falta que investigues mucho, con un poquito de investigación ya te vale, te vas a dar cuenta de que la ciencia en ningún momento niega la existencia de Dios, porque no es su objetivo. A los verdaderos científicos, incluso a los ateos, ¿vale? Los ateos que son razonables, que los hay, no se preocupan por la existencia de Dios, por negarla. Lo que ellos procuran es explicar lo que se ve sin la necesidad de que haya un Dios que intervenga sobrenaturalmente. Y ese es el objetivo de la ciencia. Y eso nunca va a estar reñido con la fe. Porque nosotros no creemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor sean milagros. Hay cosas que son procesos naturales que nosotros entendemos que han sido creados por Dios, pero que Dios los puso en marcha y funcionan como esos relojes. ¿Os acordáis de los relojes? Uf, aquí se vuelve a notar la edad, ¿eh? Los relojes automáticos, ¿no? El reloj que no había que darle cuerda nunca y que no hacía falta ponerle pila porque con tu movimiento de la muñeca se carga, que es el reloj de toda la vida, el que te regalaban en la comunión cuando eras pequeño, ¿ves? Pasado católico. Tú, una vez que eso ya está hecho, el relojero ya ha hecho el reloj, lo ha montado, una vez que cierra la ruletita, el mecanismo se pone en marcha y funciona. La ciencia explica cómo funciona el reloj, no quién ha hecho el reloj, porque a la ciencia le da igual quién ha hecho el reloj. Entonces, cuando alguien pretende decir, yo no creo en Dios porque creo en la ciencia,
realmente sabe muy poco de ciencia. Al científico de verdad le importa muy poco, si no es cristiano, le importa muy poco la existencia de Dios. Pero también le importa muy poco demostrar que no existe. De hecho, hay procesos muy bonitos que ves en algunas personas, sobre todo en personas que realmente son honestas con lo que ven. Hay muchos, ahora tenemos la gran maravilla de disponer de Internet y de YouTube para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Pero hay mucha cosa muy buena, muchísima. Y entre ellas hay blogs científicos excelentes. Seguro que todos seguís a varios. Hay uno muy famoso en España, que es el de Javier Santolaya, que es Date un blog, que es un físico en el cual puedes ir viendo su evolución a lo largo de los años. Cuando él empezó, era un físico materialista. ¿Qué significa esto? Los materialistas no creen que exista una dimensión más allá de lo material. No hay nada más allá de lo material. Entonces, claro, la existencia de Dios automáticamente no puede darse porque nosotros afirmamos que es otro tipo de dimensión, ¿vale? Ellos pueden creer en más dimensiones. De hecho, la ciencia ahora está hablando de 11 dimensiones. A mí la cabeza me llega para 4 y ya está. Y alguno dirá, 4, 3, no, 4, el tiempo también, ¿vale? Y si no, ves las películas de Tenet y todas estas cosas, o Interestelar, y ya sé, os volará la cabeza, pero por ahí van los tiros. Vale, esas son las 4 dimensiones, luego hay 7 más. Ya, no, soy de letras, perdón. Pero es curioso cómo los científicos materialistas, los que realmente se atreven a enfrentarse a sus propios principios, normalmente a los que llevan para oponerse a ellos son filósofos, no religiosos. A veces sí, pero muchas veces, la mayoría de las veces, son filósofos. ¿Por qué? Porque los verdaderos científicos, los más inteligentes, los que realmente ponen a prueba sus principios, se dan cuenta de que hay cosas que no se pueden explicar con el mero materialismo. Porque siempre llegas a un punto en el que hay un límite. Y aunque la ciencia establezca ese límite cada vez más aquí, siempre termina existiendo un límite. Es verdad que en este punto debo decir que los cristianos estamos anticuados en muchas cosas. Oigo a cristianos que siguen defendiendo su fe con principios de los años 70, sacados de libros de los 70 que están más que obsoletos. Y que cuando los usamos, perdonadme, pero muchas veces hacemos el ridículo, ¿vale? Y en vez de defender nuestra fe, lo que demostramos es que muchas veces hay bastante fanatismo en nuestra parte, ¿no? Y mucho miedo a que nos demuestren que lo que creemos es falso. Pero a ellos también les pasa. De hecho, una de las cosas que os digo que me ha encantado en el proceso de estos físicos materialistas, en el caso de Javier Santolaya, es que bueno, este tío hizo nada menos que telecomunicaciones y física con doctorado y ha trabajado en el centro de partículas, es una eminencia. Pero ahora está haciendo la carrera de filosofía. Y la está disfrutando como un loco, y todos sus blogs ahora mezclan mucho más el concepto de filosofía, y toca Aristóteles, y toca a Santo Tomás de Aquino, y un montón de cosas, y las mezcla porque se da cuenta de que hay muchas cosas que no se pueden explicar con la ciencia, y hay algunas que se tienen que explicar con una lógica que va más allá de lo que se puede experimentar en un laboratorio o con una fórmula matemática. De hecho, os voy a dar otra sorpresa. Ser científico no significa no creer en Dios. De hecho, ahí tenéis a Francis Collins. Se le llama el padre del genoma humano. Él mismo dice, no me llaméis así porque era un equipo. Pero bueno, el padre del genoma humano es un científico que cree en Dios, es un cristiano, ¿vale? Y este hombre no era cristiano. Que alguien podría decir, es que siempre ha sido cristiano. No, él mismo se dice que cuando él estaba estudiando era ateo. Él era ateo. Lo que sucedió es que él estudió medicina y él observó una cosa durante las prácticas en los hospitales, y era que la gente que creía en Dios soportaba las situaciones más difíciles, a veces sonriendo. Y eso a él le descolocó. Y dijo, es decir, aunque la fe sea una muleta, funcionar funciona. Porque yo veo a los pacientes que experimentan situaciones sin fe, y veo a los pacientes que experimentan las situaciones con fe, y estos las sobrellevan mejor y a veces hasta salen de ellas. Y no hay una explicación física para ello, es como el poder
de las emociones actúa en el cuerpo. Y si alguien niega que las emociones actúan en el cuerpo, pues que vaya a hablar con cualquier psicólogo o psiquiatra, ¿vale? Entonces, este hombre, honesto, lo que hizo fue empezar a investigar. Y leyó el libro de Mero Cristianismo de C.S. Lewis, que probablemente la mayoría lo conoceréis por las Crónicas de Narnia. Pero no solamente escribió las Crónicas de Narnia, y de hecho tiene algunos libros espectaculares, entre los cuales Mero Cristianismo es uno de los fundamentales. Mero Cristianismo es la recopilación de los programas de radio en los que C.S. Lewis, que tampoco era cristiano y llegó a ser cristiano, explica su proceso de conversión, ¿vale? De C.S. Lewis, por cierto, hay varias películas, hay una muy bonita interpretada por Anthony Hopkins, peliculón. Muy bien. Lo que sucede es que entonces, cuando empiezas a rascar, te das cuenta de que la gente que dice no creer en Dios, en realidad normalmente pertenece a alguno de estos grupos. El primer grupo es los que están enfadados con Dios. Esta gente tiene todo el derecho del mundo a estar enfadada porque algo pasó en su vida que les rompió. Y en algunos casos buscaron a Dios y no lo encontraron. O les parece que no lo encontraron. Porque no les concedió lo que ellos pedían. Claro, si yo estoy enfadado con alguien, automáticamente estoy afirmando que ese alguien existe. Puedo no querer que exista. Claro, cuando yo estoy tan enfadado con alguien que llego al odio, lo que preferiría es que esa persona no existiera. No me pasa, ¿eh? Pero ya entendéis el concepto de odio, ¿no? Si alguien odia a Dios, es verdad que en su corazón lo que desea es que no exista, pero estás declarando que existe, porque no odias a lo que no existe. Hay un segundo grupo que son los que o no les apetece o no les interesa creer en Dios. Normalmente, esto no quiero generalizar por completo, o sea, no quiero totalizar, que a veces usamos muy mal la palabra generalizar. No generalices, sí puedo generalizar. Es decir, lo que puedo decir es que la mayoría de las personas son así, eso es generalizar. Lo otro es totalizar, ¿vale? Entonces, no totalizamos, pero en general, muchas de las personas que se encuentran en este grupo, a mí lo que me dejan entrever es que lo que no quieren es que creer en Dios les obligue a cambiar su vida, a cambiar su forma de vivir. Por algún motivo, por lo que sea, por lo que han visto en la tele o en el instituto o lo que sea, lo que hemos dicho, se han parado a pensar, o han pensado que creer en Dios implica automáticamente rechazar cualquier forma de pasárselo bien. Claro, no mola. Yo tampoco creería en Dios. O sí, ¿no? Recuerdo edad. Esta es de mi madre, perdón. O sea, esto lo recuerdo porque mi madre escuchaba en casa. Roberto Carlos, no el futbolista, sino el cantante, ¿vale? Por cierto, mucho más famoso que Roberto Carlos, el futbolista, en Brasil. Roberto Carlos tenía una canción que decía: todo lo que es bueno es ilegal, inmoral o engorda. Esta es la opinión de mucha gente. Esta es la opinión de mucha gente. Si creo en Dios, voy a dejar de pasármelo bien. Voy a tener que renunciar a todo eso que significa disfrutar, porque los cristianos son unos aburridos, hasta que nos conocen. Y entonces se dan cuenta de que nos lo pasamos pipa. De hecho, lo siento, Dina, lo voy a confesar. Volvíamos de Valencia, Alan y yo sentados en la parte delante del coche, Dina, Inma, Alba, sentadas atrás, se pasaron todo el viaje riéndose. ¿De qué se reían? De nada. ¿Sabes cuando los niños están pasados? Pues estaban pasadas, ya, o sea, todo el congreso ya estaban pasadas. Y a nosotros nos era muy difícil delante no contagiarnos con la risa de ellas. Los cristianos nos lo pasamos pipa, lo que ocurre es que no necesitamos beber para pasárnoslo bien. O generar una alegría artificial. Porque la verdadera alegría no puede ser artificial porque se pasa. ¿Y qué pasa cuando se termina? Que lo que queda es un vacío muy grande. Nosotros nos lo podemos pasar bien porque Dios ha creado todo este mundo para que lo disfrutemos. Y uno de los frutos
una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿cuál es? El gozo, la alegría. Claro, no es una alegría superficial en la cual acaba de morir alguien a quien quiero mucho y estoy de jiji jaja. No, puedo llorar y puedo sufrir y puedo tener momentos de mucha tristeza, pero aún así nadie va a quitarme la alegría profunda de mi corazón. A estas personas que dicen no creer en Dios porque quieren llevar su estilo de vida, realmente si os paráis a pensar, es como si yo dijera, yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que conducir, voy a hacer lo que me dé la gana. Eso invalida la existencia de la DGT. Si alguien piensa que lo invalida, le va a llegar una cartita de correos entregada en mano, normalmente con un numerito a pagar, que le va a demostrar que la DGT existe. Y que por mucho que tú quieras vivir como te dé la gana y conducir, si quieres, a la velocidad que hay una DGT y existe. Así que si alguien piensa que por ser cristiano va a tener que renunciar a determinadas cosas y eso es lo que le motiva a decir que no cree en Dios, chasco, te doy una mala noticia. Dios existe. Hay un último grupo. Este es el grupo de los más modernos. Este es el grupo que lo leo y me cuesta muchísimo no publicar cosas, ¿vale? Pero me muerdo la lengua. Dicen que no creen en Dios porque en realidad no están de acuerdo con Él. Las frases son, si Dios existe, ¿por qué permite esto o aquello? O, no creo en Dios porque Dios dice que esto está mal y es evidente que no está mal. Está anticuada. Claro, esto es lo mismo que si yo os preguntase ¿a cuántos de aquí os gustan los helados de stracciatella, de nata, con chocolate? Por favor, podéis levantar la mano. Vale, a todos los demás no existís. O sea, habéis dejado de existir en este preciso instante, porque a mí me encanta la stracciatella. Y como no estáis de acuerdo conmigo, no existís. No puedo entender cómo no os gusta la stracciatella. Y como no lo puedo entender, no existís. Es lo que están diciendo. Si Dios dice que tal cosa es pecado, como yo no estoy de acuerdo, Dios no puede existir. Espera. Entonces, todo con lo que no estás de acuerdo no existe. Es que sepáis que en este preciso instante nos acabamos de quedar sin políticos en España. No hay nadie. Han desaparecido todos. Han dejado de existir. Porque no estoy de acuerdo con ninguno. Aceleramos. Vamos al punto 2. Este va rápido. El que busca, encuentra. Es la segunda parte de Hebreos 11:6. Os voy a contar dos historias, muy rapiditas. La primera, y voy a pedir que pongas la imagen, la primera es una pareja, un matrimonio, que estaba pensando si debía comprar o no una casa. El problema es que era una decisión muy importante porque el importe de la mensualidad era más o menos el doble de lo que estaban pagando en ese momento de alquiler. Se iba de presupuesto. Se les iba por completo del presupuesto. Pero la casa valía la pena. Entonces estaban en esa duda y hubo una noche en la cual dijeron, mira, no nos vamos a complicar la vida y no vamos a hacerlo, porque ¿para qué ir ahogados todos los meses cuando realmente no lo necesitamos? Alquilamos algo más barato y ya está. En ese momento la esposa dijo, vale, pero antes de tomar la decisión, déjame que ore, que hable con Dios una vez más y a ver qué me dice Dios. Y ella se fue a orar y Dios le dio un pasaje, que es Jeremías 32, 14 a 15. No está puesto. No lo busques, que no está puesto. Porque este no quería que estuviera puesto. Porque en la versión de esta mujer, que es la versión de Dios habla hoy, este pasaje dice lo siguiente. Os tengo que dar una información, esa era la casa, y os tengo que dar una información sobre el proceso de compraventa de esta casa. Normalmente, en la mayoría de los procesos hay 3 contratos, que son el comprador, el vendedor y la inmobiliaria. En este caso, la compra de la casa, el matrimonio la iba a realizar directamente al constructor. Entonces, solo había 2 contratos, el del comprador y el del vendedor. Y entonces, esta mujer ora, le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos con lo de la casa? Y de toda una Biblia, y me la he traído para enseñárosla, de todo esto, el Señor le da el siguiente texto. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice así, toma las 2 copias de este contrato, la sellada y la abierta,
y guárdalas en una vasija para que se conserven, porque el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, en esta tierra todavía se comprarán casas. No hay otro pasaje así en toda la Biblia, ¿eh? 2 copias de contrato y compra una casa. La segunda historia es la de un chaval de 18 años que viajó a un país que estaba en otro continente. Durante un año. Hasta esa época, fijaos, 18 años, hoy en día no es mucho, ¿vale? Hoy en día 18 años es un niño prácticamente que todavía no ha salido normalmente de las faldas de sus padres. Y en este caso era así. Tuvo que ir a renovar el visado de estudiante una vez que estaba en ese país y tenía que ir a la capital del país. La capital del país, además de ser una ciudad enorme, era una ciudad peligrosa. Así que el chaval iba preocupado. Era la primera vez que tenía que hacer una gestión sin sus padres, iba solo a una ciudad enorme, etcétera, etcétera. Le habían dado cita para 1 hora, se cumplió la hora y no lo llamaban. Y se empezó a poner nervioso. Entonces mandó un WhatsApp a sus padres y les dijo, no sé si he hecho algo mal, no sé si me he equivocado, pero aquí no me llaman, me estoy empezando a poner nervioso. Así que lo que los padres le dijeron es, ora y nosotros estaremos orando. El chaval orando en un país y los padres orando en otro continente. En el momento en que se pusieron a orar, apareció una mujer, a la que él no conocía, no la había visto nunca, que llevaba una camiseta puesta del mismo instituto donde él estudiaba a 100 kilómetros de distancia. Y en la camiseta había solamente una cita, que ponía Éxodo 14:14. Así que él tomó su teléfono móvil y buscó la cita. Y la cita dice así, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y un momentito después lo llamaron. Y tal vez pienses, bueno, esas historias sacadas de internet son muy chulas, pero la mayoría son cuentos. Bueno, la casa era la nuestra, el matrimonio era el nuestro, y el chaval era mi hijo, que hoy no está aquí porque está en Santiago, pero muchos de aquí lo conocéis y era Alex. No son historias de internet, son historias que muchos de los que estamos aquí, espero que una inmensa mayoría, hemos vivido en nuestras carnes en primera persona. Preguntarle cosas a Dios y que Dios responda. Y lo siento, pero si tú crees que esto de firma las 2 copias del contrato y compra la casa es casualidad, tienes más fe que yo. Tienes más fe que yo, lo siento mucho. Por eso mi propuesta para este segundo escalón es que si admites la posibilidad de que Dios exista, lo busques. Y durante un mes, a solas, no tiene por qué haber nadie, no tiene por qué enterarse absolutamente nadie. Durante un mes le digas, si existes, quiero conocerte. Un mes. Si no pasa absolutamente nada, tienes todo el derecho del mundo a decir, lo he probado durante un mes, no ha pasado nada, Dios no existe. Pero quiero que seas lo suficientemente, o que tengas la suficiente honestidad como para percibir si realmente están pasando cosas y tú no quieres admitir que están pasando cosas. Y esas son las que te van a llevar al tercer punto, que es con el que concluimos. Hemos llamado, o he llamado a este pensamiento, la historia de amor, o love story, más bonita. ¿Por qué? Porque siempre que pensamos en esto, casi siempre viene a nuestras mentes el amor romántico. Pero hay otros amores igualmente preciosos. Y no vamos a negar que el amor de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo o hacia una hija, es algo precioso, es algo inigualable. El texto de Romanos que hemos leído, lo que dice es que clamamos, es decir, hablamos con mucho énfasis, papá. Es orar. Nosotros hablamos con Dios y le decimos, papá. Tengo una pregunta para alguien que no está preparada y que no lo sabe, y es por eso precisamente que la tenía. Marta, ¿cuántos hijos tienes? 6. Vale, os habéis dado cuenta que lo ha dudado, ¿verdad? Claro, porque ahora viene la otra parte. ¿Y biológicos? Son 2. Vale, es decir, 2 biológicos, pero tiene 6 hijos. Los otros 4 los considera hijos, pero han sido acogidos.
De eso está hablando Romanos. Romanos está diciendo que aunque el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16, dice que Dios envió a su Hijo unigénito, único, entonces si Jesús es el único, Dios no tiene hijos. No somos hijos de Dios. Pero ese Hijo unigénito abrió un proceso de adopción y eso lo convierte a él de unigénito en primogénito. Justo unos versículos después de Romanos 8, 15 y 16, viene el 29, donde dice esto. Cristo se convierte en el mayor, como lo es Samu. Bueno, en realidad es Patri, ¿no? Es Patri. Bueno, ahora en casa es el mayor, pero hubo un tiempo en el que fue el único, hasta que nació Sandra. Me parece flipante, me parece alucinante. Me parece increíble. Puedes escoger no creer en Dios, pero te estás perdiendo la relación con el Padre más maravilloso del mundo. Os dejo con una pregunta. ¿La puedes poner, Ger? La última. La última de todas. Esa. Y esta va tanto para los que creéis en Dios como para los que no. Porque el nivel de la transformación de la oración depende de nuestra intimidad con Dios. Si no crees que Dios exista, tu intimidad debe comenzar. Si ya crees que Dios existe y tienes una relación con Él, siempre puede ser más profunda. Siempre. Y cuanto más profunda sea, más nos va a transformar el proceso de hablar con Él. Hablar con Dios no es un deber ni un castigo, aunque te lo pongan como penitencia en algunos lados. Es un placer y un privilegio. Así que lo que os animo ahora, en un minutito, es a que agachemos nuestras cabezas y que en un minutito en silencio, ahí donde estás, si no crees en Dios y te atreves, empieces ya con ese proceso al que te he desafiado. Si no crees en Dios, agacha tu cabeza, nadie te va a ver, así que nadie sabe si lo haces o no. Y le digas, si existes, muéstramelo, quiero una relación contigo. Y si ya crees en Dios, que le digas, Señor, quiero comprometerme a tener más intimidad contigo. Después de ese minutito dejaré paso ya para que Tony venga directamente.